Un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy contentos nuevamente de ser parte de este proyecto Lee tu Biblia. Hemos ya avanzado con varias de las cartas paulinas y muy contentos de poder presentarlas también. Son un alimento espiritual profundo, muy rico, y en esta oportunidad compartiremos algunos de los elementos de la segunda epístola del apóstol Pablo hacia Timoteo. Ya pudimos presentar la primera carta y es una exhortación a su ministerio, a su trabajo ministerial. Él era una joven que tenía muchas habilidades, muchos recursos y en una manera muy honesta y franca, Pablo le dice, debes ser más enérgico, organízate, haz esto, esto otro, aquello y esto. Organiza esta situación. Estas son las características que deben tener un obispo, estas son las características que debe tener un anciano, un presbítero, estas son las características que debe tener un pastor. Síguelas y por sobre todo sigue la sana doctrina. Eso es, en resumen, lo que nosotros ya pudimos ver. Si no lo viste, te quiero invitar a que lo puedas mirar. Es maravillosa. Y de verdad, quizá no logramos presentar plenamente porque en ese sentido nos van a faltar palabras porque es el Espíritu Santo el que debe tocar tu corazón, tanto como el mío, para que podamos encontrar el mensaje de la salvación y principalmente el testimonio de Jesucristo para nuestras vidas en cada uno de estos mensajes del proyecto Lee tu Biblia. En los manuscritos griegos más antiguos, el nombre de este libro sencillamente es Pros Timoteum B, que quiere decir la segunda carta a Timoteo. Una evolución posterior se ha dado un título en la versión Reina Valera, la que nosotros estamos utilizando, la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Como se indican en las primeras líneas de 2 de Timoteo, es Pablo quien se atribuye la carta ya estando encarcelado en Roma. Esto es lo que nosotros podemos tener. Te quiero entregar más elementos, pero sin antes hablarte del tema o referencias históricas que podemos tener acá, no sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo para que realmente sea Él que pueda poner el mensaje en tu corazón más allá de las palabras que podemos leer, que nosotros vivamos la relación y que sea la propia interpretación del Espíritu Santo en tu corazón y también en el mío. Querido Señor, gracias te damos porque la verdadera interpretación de las Escrituras está puesta en tu Espíritu Santo. De Él emana toda la verdad y toda la verdad te va a llevar a ti, Señor. Toda la verdad conduce hacia ti. Tú eres la verdad, el camino y la vida. Y el Espíritu Santo es quien nos conduce a través de la lectura y a través de poder escuchar tu voz. Gracias, Señor, porque nos dejaste un mapa para que en realidad tú nos encuentres. Muchas veces de manera errónea y equivocada decimos que nosotros te hemos encontrado, pero tú eres quien salió al encuentro nuestro y dejaste toda la evidencia, dejaste todo el mensaje para que nosotros podamos vivir el Evangelio. Este Evangelio, el que será predicado hasta los últimos tiempos y que es mostrarte a ti la verdadera revelación del Padre. Señor, acompáñanos para poder presentar esta segunda carta de Timoteo, un mensaje pastoral, un mensaje puesto en una sana doctrina, con el deseo de que nosotros también tomemos esas características enérgicas que Timoteo debía tener para presentar el Evangelio y creyendo también, Señor, en el sacerdocio de todos los creyentes, con el deseo de realmente presentar tu palabra de una manera sana y genuina. Todo lo agradecemos los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este mensaje de la segunda o la última epístola de Pablo se escribió desde la prisión, ya lo habíamos mencionado. Cuando se esperaba Pablo que iba a morir pronto, él ya tenía la certeza. El capítulo 4, verso 6 nos menciona esto. Al comparar esta carta como con las otras epístolas pastorales del relato de los hechos,
se llega a la conclusión de que después de un periodo de actividad misionera posterior a su primer encarcelamiento en Roma, Pablo fue otra vez encarcelado y enviarlo a Roma en ese sentido, si nosotros podemos mirarlo desde la evidencia histórica y desde la evidencia que tenemos en la misma introducción de la primera carta de Timoteo. Se sabe que después de un gran incendio de Roma del año 64 después de Cristo, Nerón persiguió a muerte a los cristianos para disipar las acusaciones populares de que él había hecho este incendio en la ciudad. Es razonable que el pensar de Pablo que en vez de que fue encarcelado 1 o 2 años después como resultado de esta persecución, Pedro también fue detenido en ese mismo periodo de tiempo. Y quizás estuvo en Roma por lo menos durante una parte del tiempo cuando Pablo estaba encarcelado. Esto, en ese sentido, es una ilustración frente a lo que nosotros podemos mirar. Una de, los- de lo que podemos mirar en la mazmorra mamertina, en la cual se piensa que Pablo estuvo encarcelado en esa segunda oportunidad. Cuando Pablo escribió la segunda carta a Timoteo ya había sido juzgado. O sea, ya él tenía eh, una sentencia, ¿cierto? Ya estaba condenado a la muerte. Aunque pensaba que aunque pensaba que ese el resultado, él estaba solo, pues en ese sentido únicamente lo esperaba y lo estaba acompañando Lucas, el médico amado. Así nos hace referencia 2 Timoteo 4 y Colosenses 4. Al escribirle a Timoteo le pidió que fuera a verlo antes del invierno y le trajera su capote y sus libros. Eh, es como bien triste esta carta, uno se emociona un poco cuando la lee. En realidad le escribe a Timoteo sintiéndose solo. Él sabe que está en Cristo, él sabe que ha sido acompañado y él sabe, Pablo, que ha vivido el Evangelio y ha disfrutado de él con apoyo, con ayuda, es muchas veces solo, pero ahora está en la cárcel, ya mayor, ya con muchas dificultades y se siente solo. Pero está gozoso en Cristo, a pesar de ello. Y él le dice, ven a verme antes del invierno, porque antes de que me ejecuten, en el fondo le está diciendo eso. Y tráeme los libros, trae mi capote. Se sabe que la respuesta urgente a este pedido de Pablo le fue posible ir a Roma y antes de que pudiese morir el apóstol. En cuanto a Timoteo, poco se sabe de su vida, excepto esta relación tan directa con Pablo. Según Hebreos 13, en el verso 23, Timoteo fue puesto en libertad, pero no se sabe cuándo ni dónde estuvo preso. De acuerdo con la tradición, Timoteo murió martirizado en el tiempo del emperador Domiciano. Es lo que se dice o lo que se estima, eh, o puede haber sido en el periodo del emperador Domiciano o de Trajano. Esta epístola ha sido llamada el testamento del gran apóstol de los gentiles. Pablo escribió personalmente esta carta a Timoteo, quien él lo considera su hijo espiritual, y en términos generales hacia la iglesia, pero es una carta más bien personal. La primera carta escrita hacia Timoteo es, si bien es cierto, es personal, escrita para él, él entrega evidencia de cómo comportarse en el cuidado con la iglesia, la organización, cuáles son las características que deben tener, ¿cierto? Los, los pastores, los obispos, los ancianos, los presbíteros, los diáconos, cómo es el comportamiento con los ancianos, dirigidos con las mujeres, con las ancianas, ese cuidado con la iglesia, está puesta en la primera carta, pero en este caso, la necesidad de Pablo la necesidad humana de contar cómo él se siente también está expresada. Él ve y sabía que su fin ya estaba cerca, sintió la necesidad de fortalecer la fe de su joven colaborador. Mira, Pablo, qué extraordinario, o sea, hasta último momento él está preocupado de otros, o sea, él no quiere que con su muerte otros se debiliten en la fe.
Y advirtió a Timoteo y a todos los otros creyentes cristianos contra aquellas herejías que podrían entrar y que entrarían en la iglesia después de su muerte, pero que a todos se aferraran con la firmeza de la palabra inspirada y permanecieran fieles. Él ya había luchado, Pablo, con la mirada de los judaizantes, con la mirada de los gnósticos, con las aberraciones que querían de una u otra manera contaminar el evangelio. Y en este momento que él sabe que ya va a, a morir, se preocupa de sus hijos espirituales. Sigan firmes en la fe, sigan trabajando. Qué hermoso sería llegar a la vejez y darle esa paz y esa tranquilidad a los que seguirán tus pasos, a decirle a otros, o en una enfermedad o en alguna situación compleja, decirle quédate tranquilo. Pero muchas veces, por más espiritual que tú y yo o pretendamos ser, eh, nos pilla esa máquina y terminamos cayendo y preocupándonos y en esa debilidad de preocuparnos de qué va a pasar con aquellos que se van a quedar solos. Pero Pablo en ese amor y en el conocer a Cristo, solo sus palabras son de inspiración para Timoteo y que permanezca fiel hasta la segunda venida de Cristo, que él la esperaba con todo el corazón, pensando que ya era pronto. En su dolor, en su tristeza, en su soledad, esperando que le mandaran los libros, un capote, eh, él solamente está deseando que los demás no desfallezcan en la fe. Quiero contarte un poquito, ya bueno, el tema está como expresado, pero quiero animarte a que puedas leerlo, porque también hay belleza en esta carta. Así que te invito a que la puedas. Es más que nada para que te motives, no para que te desesperes ni veas la angustia de Pablo, sino que te invadas del amor y la mansedumbre que él está expresando hacia este hijo espiritual. Primeramente comienza en el capítulo 1 con saludos y los gratos recuerdos de Pablo en cuanto a esta amistad con este joven Timoteo. Él es exhortado y en este sentido le invita a que no se avergüence del Evangelio en ningún caso. Ya conocía a su hijo espiritual y sabía que eso no iba a pasar. Pablo describe al ministro ideal en el capítulo 2. Lo presenta como un fiel maestro, como un buen soldado, como un atleta victorioso y un diligente labrador. Esto desde el versículo 1 al 6 lo presenta Pablo así como el ideal del ministro, del pastor, del obispo, del presbítero, es que debe, cuáles son esas características. Esto en el capítulo 2 del 1 al 6. No se debe perder tiempo en especulaciones, ya Pablo en otras cartas lo ha mencionado. Se debe de tener solamente el apoyo y la aprobación de Dios, el reflejo de la nobleza y la pureza de los principios cristianos y la enseñanza de toda verdad es parte del capítulo 2. Y en el capítulo 3 hay una advertencia de Pablo hacia los tiempos peligrosos futuros, en los rasgos distintivos de los inconversos, personas que están dentro, como nosotros llamamos trigo y cizaña, que están en el mundo cristiano, el peligro de los maestros pervertidos y el ejemplo de Pablo como ministro, él también se pone en ese sentido con una nobleza y una humildad, no para jactarse, sino que para decir, he sido un buen ministro en el Señor, pero no ha sido por mí, ha sido por Cristo. Y que las escrituras son la única norma, la única regla de fe de una sana doctrina. No puedes agregar otro elemento. Esto es lo que Pablo está diciendo en el capítulo 3, del verso 13 al 17. Usa las escrituras, ellas son las que te darán el mensaje y la claridad de tu ministerio. Finalmente le escribe a Timoteo como un ministro, como un heraldo de Dios y la recompensa que tendrán estos fieles mensajeros, estos fieles heraldos, y los pedidos en el capítulo 4 de cómo se despide Pablo, y sabemos que tuvo la oportunidad después de esta carta de ver por última vez a su hijo espiritual.
Quiero leerte de manera breve en el capítulo 3 verso 13. Algo muy simple. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Que el Señor te bendiga, que puedas estudiar este mensaje y que te puedas recibir la gracia y la paz que viene de nuestro Señor Jesucristo. Amén.